Nunca entregues las llaves de tu vida a nadie, ni siquiera a tu propio hijo, a menos que estés lista para que te echen de tu propia casa. Mamá, pídele perdón a mi suegra ahora mismo, o te vas de mi casa. Esas palabras frías salieron de la boca de Mateo, mi único hijo, a quien he amado más que a mi propia vida, en una noche lluviosa y fría de jueves en Madrid. La frase resonó delante de toda la familia, junto a la mesa de comedor de roble que yo misma pagué. No lloré, no temblé y tampoco grité. Solo me levanté en silencio, miré directamente a los ojos de mi consuegra, que sonreía con esa mueca de victoria, dije 3 palabras exactas y me di la vuelta para irme, dejando a todos boquiabiertos. 2 semanas después, fue el propio Mateo quien golpeaba mi puerta desesperado. Pero eso pasó después. Soy Elena, tengo 60 años, y lo que voy a contar cambió para siempre mi forma de ver la maternidad. Hay momentos en los que una mujer debe elegir entre ser amada o ser respetada. Y yo elegí. Prestad mucha atención, porque solo los que son realmente astutos y han vivido lo suficiente notarán el pequeño detalle que anunció esta tragedia desde el primer segundo. Antes de contaros cómo llegué a ese momento horrible, esa noche en que mi hijo me echó de casa, necesito que entendáis quién soy. Porque a veces, para entender la caída, hay que recordar la altura a la que uno estaba. Todo empezó hace 3 años, cuando murió Carlos, mi marido. Un infarto fulminante a los 59 años, sin despedidas. Dejó su anillo de boda en la mesita de noche. Por costumbre, lo guardé en su cajita de terciopelo azul. Hasta el día de hoy, a veces la abro para mirarlo cuando necesito recordar quién era yo antes de convertirme en la mujer invisible de esta historia. Carlos y yo construimos todo juntos desde cero. Un almacén de materiales de construcción en las afueras de Madrid, una casa de 3 plantas en el caro barrio de Salamanca, ahorros, y el futuro de Mateo. Cuando Carlos murió, Mateo tenía 32 años y trabajaba en Valencia en una empresa de logística. Era un buen chico, responsable, o al menos eso creía yo. 6 meses después del funeral de su padre, me llamó. Mamá, he conocido a alguien. La chica se llamaba Sofía, 26 años, estudiante de marketing. Una sonrisa perfecta, manicura impecable y una madre que parecía salida de esas revistas de moda que yo nunca toco. La primera vez que las vi a las 2, se me encogió el corazón. La intuición de una madre rara vez falla, pero a menudo elegimos ignorarla. Una madre no habla mal de la novia de su hijo. Una madre sonríe, abre los brazos y da la bienvenida. Y eso hice. Preparé una paella de marisco tradicional, el plato favorito de Mateo desde niño. Puse el mantel de encaje bordado a mano que me dejó mi abuela y coloqué flores frescas. Quería que la chica se sintiera bienvenida. Pero Sofía no entró en mi casa como invitada, sino como tasadora. Pasó la mirada por el sofá de piel, por los óleos de las paredes y se detuvo en la vajilla de plata. No era una mirada de admiración, era la mirada de alguien calculando el valor de los bienes. Al sentarse a la mesa, pinchó la paella con el tenedor y la apartó a un lado. Tiene mucha grasa, señora Elena. Yo sigo la dieta mediterránea moderna. Su madre, Isabela, una mujer de unos 50 años pero con la cara rígida de tanto botox, añadió: Es verdad, Elena, las mujeres a nuestra edad no podemos comer así si queremos mantener la línea. Deberías revisar tu menú. Me tragué el nudo en la garganta, sonreí y pedí disculpas. Mateo solo se reía, con los ojos pegados a Sofía como si fuera una diosa. ¿Sabéis? Hay un error mortal que cometemos las mujeres como yo. Pensamos que aguantar nos traerá paz. Pero para cierto tipo de gente, tu paciencia es solo una señal de que eres una presa fácil. Si estás viendo esto y sientes un pinchazo en el estómago, quizás tú también estás aguantando demasiado a alguien. Detente un segundo y pregúntate, ¿tu sacrificio está alimentando la codicia de otro? Aquí va un reto.
Si eres lo bastante valiente para admitir que se están aprovechando de ti, suscríbete al canal ahora mismo. Solo los que tienen carácter se atreven a admitir que estuvieron ciegos. Si piensas que la vida es color de rosa, sigue de largo. Esto no es para ingenuos. 6 meses después de esa comida, Mateo y Sofía se comprometieron. Me alegré por mi hijo de verdad. Pero entonces llegó la llamada del destino. No de Mateo, sino de Sofía. Señora Elena, mi madre y yo estamos viendo sitios para la boda. Hay una finca antigua en Toledo preciosa, tal como mi sueño de princesa, pero dudó, una duda ensayada al milímetro. El alquiler son 50.000 euros sin contar decoración ni banquete. Mateo dice que no puede pagarlo, pero comentó que usted tiene la herencia del señor Carlos. Me quedé helada. 50.000 euros solo por el sitio. Era una cifra enorme. Pero Sofía atacó mi punto más débil. Mi madre dice que la boda es la imagen de la familia. El señor Carlos trabajó toda su vida para que Mateo pudiera lucirse, ¿verdad? Sí, Carlos me dejó un buen patrimonio. Y sí, todo acabaría siendo de Mateo. ¿Por qué ser tacaña? ¿Por qué hacer quedar mal a mi hijo? Transferí el dinero al día siguiente. «Eres la mejor, mamá», gritó Mateo por teléfono. Yo creí que había comprado la felicidad de mi hijo. La boda fue un día soleado de junio. Sofía estaba espectacular con un vestido de diseño, y yo me puse el vestido de seda azul marino que usé en mi 30 aniversario con Carlos. Me parecía elegante y significativo, pero cuando Isabela me vio, hizo una mueca, le susurró algo a su hija, y ambas se rieron por lo bajo. En el banquete, me sentaron en una mesa al fondo, escondida con parientes lejanos de la novia. La mesa principal, con las mejores vistas a los novios, era para Isabela y sus amigos de la alta sociedad. Me senté allí viendo a mi hijo bailar acariciando el anillo de Carlos en mi bolso. La gente preguntaba, «¿Quién es usted?» Yo respondía, «Soy la madre del novio». Me miraban con pena. «¿Y por qué está sentada tan lejos?» Me fui temprano. Nadie notó mi ausencia. Mateo estaba ocupado brindando con los socios de negocios que le presentó Isabela. Conduje hasta mi casa grande en Salamanca y entré en el dormitorio vacío. Esa noche hablé con la foto de Carlos. «Cariño, estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? Solo quiero que nuestro hijo sea feliz». Pero Carlos no respondió. El silencio de la casa era un presagio que decidí ignorar. Mi generosidad no compró amor, solo compró un billete de primera clase directo a la tragedia. Solo un mes después, Mateo llamó. Esta vez, su voz no era de duda, sino de una propuesta calculada. «Mamá, Sofía está embarazada. Necesitamos un piso más grande. Tu casa es muy grande y vivir sola ahí debe ser triste. ¿Por qué no? ¿Adivináis qué iba a decir? No era invitarme a vivir con ellos para cuidarme. La gente interesada no piensa con el corazón. Lo que iba a decir era mucho más cruel. Y si creéis que aquí acaba la historia, os equivocáis. La verdadera crueldad no está en el dinero, está en cómo te estrujan el corazón en nombre de la familia. ¿Por qué no vendes la casa?» Mateo no me miraba a los ojos cuando lo soltó. Fingía estar ocupado cortando el filete en su plato, pero vi que sus nudillos estaban blancos de apretar el cuchillo. «Verás, mamá, Sofía necesita tranquilidad para el embarazo. El barrio de Salamanca es lujoso pero muy ruidoso, y el mantenimiento es caro. Si vendemos esta casa, nos sobra dinero para comprar un chalet con jardín en Pozuelo de Alarcón. Aire puro, seguridad, ideal para el bebé». Hizo una pausa, como para tragar la carne, o quizás para tragar la poca conciencia que le quedaba. «¿Y tú, mamá, podrías comprarte un apartamento de lujo más pequeño, de 2 habitaciones, acogedor y fácil de limpiar? El dinero que sobre te lo guardas para tu vejez. Te mudarías cerca de nosotros, estarías cerca del nieto todos los días». Cerca del nieto.
Esas palabras fueron la llave maestra que Mateo y Sofía usaron para derribar mis defensas. Miré mi gran comedor donde guardaba 36 años de recuerdos. Cada arañazo en el suelo de madera, cada lámpara de cristal tenía la sombra de Carlos. Venderla significaba borrar su vida. Pero luego pensé en mi nieto. Carlos también querría que su nieto corriera por el césped, en lugar de por las aceras de cemento del centro de Madrid. Está bien, escuché mi propia voz, débil pero decidida. Si es lo mejor para el niño. 3 meses después, la casa se vendió. Con la enorme suma obtenida, Mateo compró un chalet moderno en la zona rica de Pozuelo, a nombre de los dos. Yo me mudé a un apartamento a 15 minutos en coche. Era limpio, cómodo, pero frío y ajeno. El día que me mudé, lloré al tener que dejar el escritorio de roble macizo del despacho de Carlos porque no cabía en el piso nuevo. Isabela vino a ayudarme. Miró el escritorio y soltó con frialdad. No te apenes, Elena, esos trastos viejos solo acumulan mala energía. Quémalo y quítate un peso de encima. Hablaba de los recuerdos de mi marido como si fueran basura. Pero callé, por la paz familiar, por el bebé. El pequeño Lucas nació una mañana lluviosa de otoño. Cuando llegué corriendo al hospital privado, con una fiambrera con caldo de pollo casero que me levanté a preparar a las 4 de la mañana, vi que Isabela ya estaba allí. Tenía a mi nieto en brazos, meciéndolo y cantándole. Mateo estaba al lado, mirándolas con ternura. En esa foto de familia perfecta no había sitio para mí. Chista, habla bajo, el niño se acaba de dormir, me ordenó Isabela al verme entrar, como si fuera la dueña de la habitación. Me acerqué de puntillas, deseando tocar la manita de mi nieto. Pero cuando extendí la mano, Sofía gimió desde la cama. Mamá, tengo sed. Mateo saltó al instante, pero no para darle agua, sino para ponerse entre la cuna y yo. Mamá, Sofía está cansada, no la molestes ni al bebé ahora. Además, ese caldo tiene mucha grasa. El médico dice que Sofía necesita una dieta científica. Me quedé clavada en el sitio, con la sopa caliente en la mano, sintiéndome patéticamente sobran. Yo pagaba la factura del hospital privado. Yo compré esa cuna inteligente de 2.000 euros, pero no tenía permiso para coger a mi nieto. Los meses siguientes fueron un desgaste constante. Me convertí en la abuela cajero automático. Si había que pagar el seguro del coche, me llamaban. Si querían mejorar la calefacción, me llamaban. Pero cuando celebraron el primer mes de Lucas, se les olvidó decirme la hora exacta y llegué cuando la fiesta acababa. Isabela, al contrario, parecía vivir en ese chalet. Daba órdenes a la empleada, redecoraba y enseñaba a Sofía a criar al niño de forma moderna, donde mi experiencia era vista como anticuada y tóxica. El colmo llegó un jueves por la tarde. Pasé a ver al niño sin avisar porque lo echaba de menos. La puerta estaba abierta. Entré y escuché risas desde el salón. Eres una genia, mamá, dijo Mateo lleno de admiración. Si no me hubieras aconsejado lo de vender la casa, seguiríamos en el piso viejo o viviendo con la vieja cascarrabias. El corazón me dio un vuelco. Vieja cascarrabias. Así me llamaba mi hijo. Claro, yerno, respondió la voz chillona de Isabela. A los viejos solo hay que dorarles la píldora y te dan todo lo que tienen. Aguanta un poco más haciéndole la pelota. Dile que ponga a tu nombre las tiendas de materiales. Entonces ya no podrá rechistar. Y recuérdale a Sofía que no se le note tanto el asco, no sea que la vieja se ofenda y corte el grifo. Lo sé, pero a veces verla deambulando me resulta molesto. Es como un fantasma que acecha nuestras vidas, respondió Mateo con una indiferencia cruel. Me quedé petrificada en el pasillo, agarrándome al marco de la puerta para no caer. La bolsa con la ropita que tejí a mano cayó al suelo, pero el ruido fue tapado por el brindis de las copas de cristal dentro. Resulta que todo era teatro. El cariño, la preocupación, la promesa de vivir cerca para cuidarnos, todo era una táctica para exprimir hasta la última gota de la herencia de Carlos. Yo no era una madre,
era una presa. Y mi hijo, a quien llevé en mis entrañas, era el cazador. Recogí la bolsa en silencio, me di la vuelta y salí de la casa que mi dinero había comprado. No entré a montar un escándalo, no por miedo, sino porque el dolor se había transformado en algo más frío y temible: lucidez. Esa noche, Mateo me llamó para cenar. Mamá, esta noche nos juntamos todos, ven a ver a Lucas. Sofía ha hecho chuletas de cordero, que te encantan. Su voz seguía siendo cálida, ese tono dulce que le enseñó Isabela. Ayer habría ido corriendo. Hoy olía la peste de la hipocresía en cada palabra. Me puse mi mejor vestido, me puse el anillo de Carlos y me pinté los labios de rojo. Me miré al espejo y susurré: Elena, esta noche no vas a cenar. Vas a recuperar tu dignidad. Cuando entré al comedor, el aire se cortaba con cuchillo. Isabela estaba sentada en la cabecera, el sitio que debía ser mío o del dueño de la casa. Levantó su copa de vino tinto, una botella cara de la bodega de mi marido, y sonrió. Ay, Elena, qué tarde llegas. No podíamos esperar más, así que empezamos. No le devolví la sonrisa. Me senté frente a ella. Mateo me miró, notando algo raro. ¿Qué te pasa, mamá? Estás muy seria. No me pasa nada, respondí con una calma extraña. Solo estaba pensando en cambiar mi testamento. El ruido de los cubiertos cesó. Isabela bajó la copa. Su sonrisa se congeló. Sofía levantó la cabeza de golpe mirando a su marido. Mateo frunció el ceño. ¿Qué dices, mamá? Estamos comiendo. No es nada raro, hijo. Le miré directo a los ojos. He oído que te parezco un fantasma que acecha tu vida. Creo que ya es hora de que este fantasma desaparezca junto con su patrimonio, para que seáis libres de verdad. Mateo se quedó blanco. Tartamudeó. Mamá, ¿tú oíste? Sí, lo oí todo esta tarde. Le corté y me giré hacia Isabela. Y a usted también, consuegra. Ha enseñado muy bien a su yerno. Adular a los viejos para sacarles el dinero. Una táctica de negocios brillante. Isabela se puso roja de ira, pero no se acobardó. Dio un golpe en la mesa y se levantó. Elena, no diga calumnias. Usted escuchó conversaciones privadas y se imaginó cosas. Yo enseño a mis hijos a asegurar su futuro. ¿Qué hay de malo? Usted es una egoísta, guardándose todo el dinero mientras su familia pasa necesidades. Usted es la que tiene un problema. ¡Mamá! Mateo también se levantó, pero en vez de defenderme me gritó a mí. Basta ya. Siempre dramatizando, todo. Mamá Isabela solo quiere lo mejor para nosotros. Nos espías y ahora vienes a arruinar la cena. ¿No tienes un mínimo de educación? Mi decepción tocó fondo. Llegados a este punto, él seguía eligiéndolos a ellos. Educación, solté una risa seca. Educación es no llamar a tu madre deudora, ni llamarla fantasma en la propia casa que compró con su dinero. ¡Basta ya!, rugió Mateo, con la cara encendida de furia. Señaló la puerta con el dedo. Pídele perdón a mamá Isabela ahora mismo. Discúlpate por insultarla y arruinar esta cena. O te vas de mi casa. ¡Ya! Y así volvemos al momento en que comenzó esta historia. El momento en que la máscara de la familia feliz se hizo añicos, dejando ver la horrible cara de la codicia. Miré a mi hijo por última vez, al desconocido que tenía enfrente. Mi corazón no se rompió, solo se congeló. Sabía lo que tenía que hacer. Y creedme, la venganza más dulce no son los gritos, sino quitarles todo lo que creían que era suyo por derecho. La pesada puerta de roble se cerró de golpe tras de mí, separándome de la falsa calidez de aquel chalet en Pozuelo. Fuera, el viento frío de noviembre en Madrid me golpeó la cara, pero ese frío no era nada comparado con el bloque de hielo que se formaba en mi pecho. Caminé hasta mi coche, mis tacones resonando secos y solitarios sobre el empedrado. Nadie corrió tras de mí. No hubo un «Mamá, espera». Solo el silbido del viento entre los cipreses y el sonido del motor al arrancar.
Conduje hasta mi apartamento sin rumbo fijo. No lloré. Quizás mis lágrimas se secaron en el instante en que Mateo me señaló la puerta. Esa noche me senté en mi viejo sofá de piel, lo único que pude salvar del despacho de Carlos sin que Isabela lo criticara. Y me quedé mirando mi anillo de boda. Me pregunté si me había equivocado. Había sido demasiado sensible, demasiado anticuada, como decían. La duda es el veneno más dulce que los manipuladores inyectan en sus víctimas. Pasaron 3 semanas en absoluto silencio. Mateo no llamó. Sofía no escribió. Hasta Isabela desapareció como si nunca hubiera existido. Era un castigo de silencio, una táctica psicológica para hacerme volver de rodillas pidiendo perdón por miedo a quedarme sola. Pero se equivocaban. Ese silencio, en lugar de romperme, me dio tiempo para pensar y encajar las piezas sueltas de este cuadro familiar distorsionado. En la 4ª semana, mi teléfono vibró. Número desconocido. Señora Elena, soy Verónica, la antigua asistenta de Mateo en la empresa de logística. La voz de la chica temblaba, se me encogió el corazón. El primer reflejo de una madre siempre es preocuparse. ¿Le ha pasado algo a Mateo? ¿Un accidente? No, él está bien, se apresuró a decir Verónica. Yo necesito verla. Hay cosas que debes saber antes de que sea tarde. Sobre Mateo y sobre su dinero. Nos vimos en una pequeña cafetería cerca de la Plaza Mayor. Verónica era una chica morena, sencilla, con ojeras de cansancio. Puso un sobre grueso sobre la mesa. Dejé el trabajo hace 2 días, empezó diciendo, girando su taza de café. No puedo seguir siendo cómplice y encubrirlo más. Yo también tengo madre, y ver cómo Mateo la trata a usted, no pude soportarlo. ¿De qué estás hablando?, pregunté, apretando el bolso. Verónica empujó el sobre hacia mí. Ábralo. Dentro había fotos y extractos bancarios. La primera foto que vi no era de Mateo y Sofía, sino de Mateo y otra mujer. Más joven, más atractiva, con una melena pelirroja brillante. Cenaban en un restaurante de lujo en Valencia y Mateo le agarraba la cintura con posesión. En la siguiente, hacían el check-in en un hotel de 5 estrellas en Barcelona. En la tercera, visitaban un piso piloto de lujo. Se llama Andrea, directora comercial de la zona sur, dijo Verónica en voz baja. Llevan juntos más de 1 año. Los constantes viajes de negocios de Mateo eran en realidad vacaciones con ella. Me zumbaban los oídos. ¿Más de 1 año? Eso significaba desde que Sofía se quedó embarazada de Lucas. Pero eso no es todo. Verónica pasó las hojas de los extractos. Mire aquí. Son informes de gastos internos que Mateo falsificó para engañar para la empresa, pero yo guardé los originales. ¿Recuerda los 50.000 euros que dio para la boda? Solo la mitad fue al restaurante. El resto se transfirió a una cuenta secreta a nombre de Andrea. Sentí náuseas, un asco físico que me subía por la garganta. Y el dinero de la venta de la casa de Salamanca, continuó Verónica, clavando cada palabra como un clavo en mi ataúd. Mateo dijo que gastó todo en el chalet de Pozuelo, ¿verdad? En realidad, esa casa está hipotecada. Del dinero en efectivo que usted le dio, usó 200.000 euros para invertir en un proyecto fantasma del hermano de Andrea y para comprarle un Porsche a ella. Está endeudado hasta el cuello, señora Elena. Necesita que usted venda las tiendas de materiales no para gestionarlas, sino para pagar a usureros y mantener su vida de lujo con la amante. Me quedé petrificada en medio del ruido de la cafetería. El tintineo de las tazas y las risas de los turistas parecían desvanecerse. Solo quedábamos la cruda y horrible verdad y yo. Resultaba que mi tragedia no era solo un conflicto de suegra y nuera. Isabela y Sofía, esas calculadoras interesadas, no eran más que peones u otras víctimas en el tablero de Mateo. Mi hijo no era solo un calzonazos, era un estafador, un hombre despreciable que traicionaba a su mujer e hijo y chupaba la sangre de su propia madre para mantener a su amante.
¿Por qué me cuentas esto?, pregunté con voz ronca. Porque Mateo planea falsificar su firma, susurró Verónica, mirando alrededor con cautela. Tiene una deuda grande que vence la semana que viene. Le oí hablar con Andrea. Van a falsificar un poder para poner las tiendas a su nombre. Tiene que pararlo. Salí de la cafetería con las piernas temblando, pero la mente fría. No fui a casa. Conduje directa al despacho del abogado Martínez, viejo amigo y asesor legal de confianza de Carlos. El despacho de Martínez olía a puros y papeles viejos. Se quitó las gafas al escuchar toda la historia, desde la cena en la que me echaron hasta los documentos de Verónica. No pareció sorprendido, solo soltó un suspiro profundo. Carlos siempre temió esto, Elena, dijo Martínez levantándose hacia la caja fuerte. Quería a Mateo, pero conocía a su hijo. Es listo pero débil de carácter y fácil de tentar. Por eso Carlos añadió una cláusula especial al testamento que nunca mencioné, esperando que no hiciera falta usarla. Puso sobre la mesa una carpeta de piel negra. La cláusula de protección del patrimonio, explicó Martínez. Carlos estipuló que todos los bienes, incluido efectivo, inmuebles y las tiendas, son de tu propiedad absoluta hasta tu muerte. Sin embargo, si hay pruebas de que el heredero, Mateo, comete actos de ingratitud, fraude o pone en peligro la seguridad financiera del beneficiario principal, tú tienes derecho a activar el modo de congelación permanente. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que puedes transferir todo a un fondo fiduciario. Mateo no verá un céntimo, incluso después de que faltes, si no demuestra un cambio y el consejo del fondo lo aprueba. Incluso el chalet de Pozuelo, aunque esté a su nombre, como se compró con dinero de una herencia cuya transferencia no se completó legalmente en cuanto al flujo de fondos, gracias a lo que preparó Carlos, podemos bloquearlo. Puse la mano sobre la carpeta. El cuero estaba frío. Activar esto significaba declarar la guerra total a mi hijo. Lo perdería todo: casa, coche, dinero para el amante y quizás la libertad si se descubría lo de los papeles falsos. ¿Estás segura, Elena? Martínez me miró por encima de las gafas. Una vez firmado, no hay vuelta atrás. Serás su enemigo número 1. Recordé la mirada de Mateo esa noche, fría, cruel, eligiendo a su suegra para humillarme. Recordé su mano en la cintura de Andrea en Valencia mientras su mujer esperaba a mi nieto. Ya no es mi hijo, Martínez. Agarré el bolígrafo. El hijo que Carlos y yo criamos murió la noche que me echó a la calle. El que vive en ese chalet es un extraño con mi misma sangre. Firmé. La tinta negra marcó el papel blanco, firme y afilada como un corte. Haz lo que tengas que hacer, dije al levantarme. Congela las cuentas. Bloquea los bienes y envíale una citación judicial por abuso de confianza y apropiación indebida. Quiero que entienda las consecuencias devastadoras de cuando una madre deja de amar con el corazón y empieza a amar con la cabeza. Al salir del despacho empezaba a llover en Madrid. La lluvia fría me golpeaba, pero esta vez no sentí frío. Sentí que ardía. El fuego de la ira, de la dignidad pisoteada, resurgía más, fuerte que nunca. Yo no empecé esta guerra, pero yo la terminaría. Mateo quería jugar a ser adulto, pues le iba a enseñar la lección más cara del mundo adulto. Todas las elecciones tienen un precio, y la factura siempre llega a tiempo. 72 horas. Ese fue el tiempo exacto de calma espeluznante antes de que el tsunami arrasara la fachada de lujo de la familia de mi hijo. En esos 3 días, viví una vida increíblemente normal. Fui al mercado a por flores, tomé el té sola y dormí sin soñar. Sin llamadas pidiendo dinero, sin reproches manipuladores. Esa paz no era un regalo divino, era el silencio de un arma cargada a punto de disparar. La primera explosión no fue en mi casa, sino en el centro comercial más lujoso de Madrid, el Corte Inglés. Supe los detalles gracias a Verónica, que seguía en contacto con una amiga de atención al cliente VIP allí. El sábado por la mañana,
Mateo llevó a Sofía y a mi consuegra Isabela de compras. Estaban eligiendo muebles italianos para la habitación de Lucas, por valor de unos 12.000 euros. Isabela, como siempre, daba órdenes a gritos, presumiendo de la riqueza de su yerno y de su exquisito gusto. Al llegar a la caja, Mateo sacó la tarjeta de crédito negra, una tarjeta secundaria vinculada al fideicomiso familiar, y se la dio a la cajera con arrogancia. «Lo siento, señor, tarjeta denegada», dijo la cajera educadamente. Mateo frunció el ceño. «Tonterías. Mi límite es infinito. Pruebe otra vez». La probaron 2, 3 veces. El mismo resultado. Isabela empezó a chasquear la lengua, golpeando el mostrador con sus uñas. «Vamos, Mateo, ¿qué haces que falla la tarjeta? Tengo prisa para el spa». Mateo empezó a sudar. Sacó otras 2 tarjetas. Visa, Mastercard. Todas daban error. Contacte con el banco emisor. El colmo de la humillación fue cuando llamó al banco allí mismo, con el altavoz puesto para demostrar que él no tenía la culpa. Y toda la zona de cajas escuchó la voz fría de la operadora. «Señor Mateo, todas las cuentas a su nombre y las vinculadas al fideicomiso familiar han sido bloqueadas por orden judicial urgente, debido a una denuncia por abuso de confianza y sospecha de fraude financiero. Por favor, contacte con el abogado de la señora Elena para más detalles». Silencio sepulcral. Isabela miró a su yerno como si fuera un monstruo. Sofía, con el bebé en brazos, se quedó blanca. La mentira no solo había salido a la luz, había reventado el cielo falso bajo el que vivían. Mi teléfono sonó a las 2 de la tarde. Era Mateo. «Mamá, ¿qué locura estás haciendo?». Su grito se rompía por el pánico. «¿Has bloqueado las cuentas? ¿Me has denunciado? Sabes que estoy en medio del centro comercial. ¿Quieres matarme?». Dejé la taza de té y miré al balcón soleado. «No te mato, Mateo. Solo salvo lo que queda de tu padre. Y por cierto, no lo llames tu dinero. Desde las 9 de esta mañana, según el testamento, has sido desheredado temporalmente». «¡Estás loca! ¿Quién te ha comido la cabeza? Vieja chocha, retira la denuncia ya. Necesito dinero para pagar una mercancía. Los usureros me matarán si no pago la semana que viene». Empezó a mostrar su desesperación. La falsa piedad filial desapareció, dejando ver a la bestia acorralada. «Ese es problema tuyo y de tu amante Andrea», respondí gélida. «Dile que venda el Porsche para pagar. Y ahora, no me llames más. El abogado Martínez hablará por mí». Colgué y apagué el teléfono. «¿Pensáis que soy cruel? Alguien me reprocha en silencio que, al fin y al cabo, es mi hijo o que, ¿qué comerá mi nieto? Si pensáis eso, parad y no comentéis. Este video, esta historia no es para los débiles que confunden amor con permisividad. Solo los profundos, los que han probado el sabor salado de la traición de su propia sangre, lo entenderán. Para extirpar un cáncer hay que aceptar dolor y sangre. Si no tienes el valor de ser el malo en la historia de otro para proteger tu dignidad, siempre serás la víctima. Comenta Despertar si eres de esa minoría que se atreve a mirar a la cara a la cruda verdad. Si crees en cuentos de hadas donde los hijos siempre tienen razón, pasa de largo. La verdadera tormenta llegó esa noche, pero no la trajo Mateo, sino Isabela. Sobre las 8 sonó el timbre de mi piso insistentemente. Por la cámara vi a Isabela. Ya no tenía ese aire elegante y altivo. Estaba despeinada, con el maquillaje corrido. Iba sola. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. «¿Qué pasa, consuegra?». «Usted es una víbora», siseó Isabela, señalándome a la cara por la rendija. Sabía que Mateo tenía una amante. Sabía que debía dinero, que era un estafador. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Dejó que mi hija se casara con un muerto de hambre y ahora corta el grifo para que se mueran de hambre? Miré a esa mujer histérica y me pareció ridículo. El descaro humano no tiene límites. «Mire, Isabela», dije despacio, ¿no fue usted la que enseñó a su yerno a sacarme el dinero? ¿No le dijo que me dorara la píldora? Ahora que la mina de oro ha cerrado,
¿Se vuelve contra él? Yo no sabía que tenía una querida, gritó Isabela. Juró a Sofía que solo trabajaba. Resulta que el dinero de la casa se lo dio a la otra. Ahora el banco quiere embargar el chalet de Pozuelo. Mi hija acaba de parir. ¿Piensa dejar a su nieto en la calle? Pues lléveselos a su casa, consuegra. Me encogí de hombros. ¿No presumía siempre de que su casa era grande y de familia decente? Es el momento de que demuestre ese amor infinito de abuela. Isabela se quedó muda. Yo sabía de sobra que estaba ahogada en deudas por su adicción al juego y un estilo de vida que no podía pagar. Se había agarrado a Mateo como a un salvavidas, y ahora el salvavidas se había hundido. Señora Elena, por favor. Su voz bajó de repente, tornándose en una súplica rastrera. Somos mujeres. Perdone a Mateo esta vez. Desbloqueé las cuentas. Le prometo que haré que Sofía sea dócil. No volveré a malmeter. Podrá ver al nieto cuando quiera. Le cerré la puerta en las narices. El sonido metálico resonó seco, como un punto final. Me apoyé contra la puerta, con el corazón acelerado pero sin ningún arrepentimiento. Sabía que afuera la tormenta empezaba a arreciar. Sofía seguramente estaría llorando desesperada al saber que su marido le era infiel y que la herencia se había esfumado. Mateo estaría huyendo de los usureros y de la justicia. Mi pequeño nieto sufriría las consecuencias. Pero hay una verdad cruel que pocos se atreven a admitir. A veces, para restablecer el orden correcto, hay que dejar que todo se derrumbe por completo. No podía salvar a Mateo de sí mismo con dinero. Cuanto más dinero le daba, más crecía el cáncer de su personalidad. No podía salvar a Sofía de su ignorancia y de su madre codiciosa con paciencia. Necesitaba una bofetada de realidad para madurar. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido, pero supe que era de Sofía. Solo 3 palabras. Mamá, sálvame. Miré el mensaje mucho tiempo. Mis dedos flotaron sobre el teclado. ¿Salvarla? ¿Cómo? ¿Enviando dinero? ¿Trayéndola a casa? No. Esa era la forma de actuar de la Elena débil del pasado. La Elena de hoy tenía otra forma de salvar. Más cruel, pero más definitiva. Apagué la pantalla del teléfono y fui al dormitorio donde estaba la foto de Carlos. Mira, cariño, susurré. Le estoy enseñando a nuestro hijo la primera lección para ser un hombre. Asumir responsabilidades. La batalla legal acababa de empezar y sabía que Mateo no se rendiría sin luchar. Se resistiría, y una bestia herida es la bestia más peligrosa. Pero olvidaba una cosa: quien sostiene la correa sigo siendo yo. No contesté al mensaje de auxilio de Sofía de inmediato. Esa noche me senté en el salón en penumbra, mirando fijamente las palabras «Mamá, sálvame», brillando en la pantalla como un faro de tormenta. Si fuera la Elena de hace 3 años, habría conducido en mitad de la noche hasta Pozuelo, con dinero en efectivo y consuelo ciego. Pero la Elena de esta noche solo apagó el teléfono, bebió un sorbo de té de manzanilla ya frío y se fue a dormir. Un sueño intermitente pero necesario. Comprendí que cuando alguien se está ahogando en una riada, si saltas a salvarlo en pleno pánico, te ahogará con él. La única forma de salvarlo es lanzarle una cuerda, pero él tiene que agarrarse por sí mismo. A la mañana siguiente llamé a Sofía. Tenía la voz ronca, probablemente de haber llorado toda la noche. Trae a Lucas y encuéntrame en el Parque del Retiro a las 10 de la mañana. Ven sola. Si veo la sombra de Mateo o de tu madre, me iré inmediatamente. Elegí el Retiro no solo por ser un espacio abierto, sino porque es público. En lugares concurridos, sus dramas a gritos o sus chantajes son más difíciles de montar. Llegué 15 minutos antes y me senté en un banco de piedra mirando las hojas amarillas caer sobre el lago artificial. El otoño en Madrid es bello, pero terriblemente triste, como mi vida en ese momento. Sofía llegó 10 minutos tarde. La chica altiva y elegante de antes parecía ahora tan desaliñada que casi no la reconozco. Llevaba el pelo rubio enmarañado en una coleta rápida
y su cara lavada mostraba ojeras y una piel grisácea. Empujaba el cochecito caro, restos de los días de derroche, pero una rueda delantera estaba atascada y chirriaba molestamente. «Mamá», murmuró Sofía, sin atreverse a mirarme a los ojos. Le hice un gesto para que se sentara. Miré dentro del cochecito. El pequeño Lucas dormía, con su carita de ángel totalmente ajeno a la tormenta que rodeaba a su familia. «Habla», dije fríamente. «¿Qué quieres que salve? ¿Este matrimonio falso o a ti de las deudas de tu marido?» Sofía rompió a llorar, intentando contener los sollozos. «Anoche». Mateo rompió cosas. Se puso como loco cuando supo que bloqueaste las cuentas. Se emborrachó, sacó mis bolsos de marca y los rajó todos. Y luego intentó pegarme cuando quise pararlo. Se subió la manga, mostrando un moratón en la muñeca. Mi madre, Isabela, cuando vio eso se fue a su casa corriendo. Dijo que no soporta la violencia y que me apañe yo sola. «Mamá, tengo mucho miedo. Esta mañana han venido unos tipos tatuados a aporrear la puerta pidiendo dinero. Dijeron que si Mateo no paga, se llevarán a Lucas y a mí». Apreté el reposabrazos del banco. Me subió la sangre a la cabeza. Mi hijo, el niño educado con valores, ahora metido con mafiosos y maltratando a su mujer. «¿Cuánto quieres?», pregunté con voz tranquila. Los ojos de Sofía brillaron con una débil esperanza. «Unos 50.000 euros por ahora para pagar los intereses urgentes. Y luego, si nos prestas más para recuperar las escrituras de la casa». Solté una risa seca y negué con la cabeza. «Todavía no lo entiendes, Sofía. No te voy a dar ni un céntimo». La esperanza en los ojos de Sofía se apagó, reemplazada por una desesperación total. «Entonces, ¿para qué me has citado? ¿Para burlarte de mí?» «No te doy dinero para que lo tires en ese pozo sin fondo», dije, pronunciando cada sílaba. «Pagar deudas de juego y vicios nunca es suficiente. Hoy son 50.000, mañana serán 100.000. No estoy salvando a la nuera de Isabela, estoy salvando a la madre de mi nieto». Saqué una tarjeta de visita del bolso. «Este es un abogado especialista en divorcios y protección a mujeres maltratadas, colega del señor Martínez. Ya he pagado tu consulta por adelantado. Y esto», le tendí un juego de llaves, «son las llaves de un pequeño apartamento en las afueras, en Getafe, que es mío y Mateo no conoce. Es seguro y discreto. Te permito vivir allí con Lucas gratis durante 6 meses. Yo me encargaré de los pañales, la leche y la comida de mi nieto. No le faltará de nada». Sofía cogió las llaves con manos temblorosas. «Mamá, ¿quieres que me divorcie? Quiero que sobrevivas», respondí. «Y quiero que mi nieto crezca seguro. Mi única condición es, tienes que cortar totalmente con Mateo hasta que se rehabilite de sus vicios y, más importante, no puedes dejar que tu madre, Isabela, ponga un pie en ese piso ni intervenga en la crianza. Si descubro que ella va allí a sacarte el dinero que envió para Lucas, te echaré a la calle al instante». Sofía me miró y luego miró a su hijo dormido. Estaba entre 2 opciones: seguir aferrada a la ilusión de un marido rico pero vacío y una madre codiciosa, o aceptar mi ayuda dura pero real para rehacer su vida. «Acepto», asintió Sofía con las lágrimas cayendo. «Me mudaré este mediodía». Tras resolver lo de Sofía, fui al almacén principal de materiales de construcción en el polígono industrial. Era la obra de toda la vida de Carlos. Pero al llegar, me encontré un caos. Un camión desconocido estaba aparcado frente al almacén. Mateo, desaliñado y con la camisa desabrochada, dirigía a 2 desconocidos que cargaban palés de cerámica de lujo y sanitarios caros en el camión. «Daos prisa. Vended este lote con un 30% de descuento si hace falta. Necesito efectivo ya», gritaba Mateo con la voz rota por la impaciencia. «¡Alto ahí!», grité, caminando rápido hacia ellos. Mateo se giró de golpe. Tenía los ojos inyectados en sangre, ojeras y barba de varios días. No parecía un empresario, parecía un delincuente acorralado. «¿Mamá?», se rió con desprecio. «¿Qué haces aquí?
Vienes a ver si tu hijo ya está muerto. Esto es propiedad de la empresa. No tienes derecho a malvenderlo así. Me puse delante de la puerta del almacén. Estás cometiendo un delito de alzamiento de bienes. ¿Propiedad de la empresa? Papá está muerto. Tú estás a un paso de la tumba. Todo esto debería ser mío. Se abalanzó y me apartó el brazo de un manotazo. La fuerza de un hombre adulto enfurecido me hizo tambalearme. Necesito dinero. Bloqueaste mis cuentas, no puedo sacar efectivo. Me estás empujando a la muerte. Tú solo te empujaste a la muerte cuando te liaste con Andrea y escuchaste a tu suegra. Me enderecé y me arreglé la ropa. ¿Dónde está el encargado del almacén? ¿Por qué deja que hagas este desastre? Despedí a ese viejo, gritó Mateo. Aquí ahora mando yo. Te equivocas. Una voz grave sonó desde atrás. El jefe de policía de la zona y 2 agentes se acercaron, acompañados por el abogado Martínez. En los papeles legales, la señora Elena es la única propietaria y representante legal. Señor Mateo, hemos recibido un aviso de que está usted sustrayendo bienes ilegalmente. A Mateo le cambió la cara. Miró a la policía, luego a mí. Mamá, ¿has llamado a la policía para que detenga a tu hijo? No he llamado a la policía para que detenga a mi hijo. Le miré, ya sin dolor en los ojos, solo con lástima. He llamado a la policía para detener a un ladrón. Mi hijo es una persona decente, con vergüenza, no alguien que malvende el sudor y las lágrimas de su padre para pagar deudas de juego y mujeres. Acompáñenos a comisaría para aclarar ciertas deudas y alteración del orden, dijo el jefe de policía, poniéndole la mano en el hombro. Se resistió, pero no pudo escapar. Antes de que se lo llevaran, se giró para mirarme, con los ojos llenos de odio e incredulidad. Aún no creía que me hubiera atrevido. Seguía pensando que el amor de madre era un cheque en blanco para cualquier error. El coche patrulla se fue, dejando una nube de polvo y las miradas curiosas de los trabajadores del polígono. Me quedé allí, en medio del imperio que dejó mi marido, sintiendo un vacío enorme. Había protegido el patrimonio, había salvado a mi nuera y a mi nieto del fango, pero había perdido a mi único hijo. El abogado Martínez me puso la mano en el hombro. Has hecho lo correcto, Elena. Mantenerlo en el calabozo unos días es más seguro que dejarlo vagar por la calle con esos usureros buscándolo. Asentí, tragándome las lágrimas. Así era. La cárcel, a veces, es el lugar más seguro para los que no saben protegerse de sus propios demonios. Me giré hacia el viejo encargado que acababa de llegar corriendo, temblando de miedo. Haz inventario, Ricardo. Desde mañana vendré yo personalmente a dirigir esto. A mis 60 años, en lugar de descansar, empecé una nueva guerra. No por dinero, sino para mantener limpio el nombre de mi marido y esperar el día, quizás muy lejano, en que ese hijo descarriado despierte y vuelva, no como heredero, sino como un hombre redimido. Los primeros días volviendo a dirigir el almacén no fueron como esas películas inspiradoras de mujeres poderosas. Fue una lucha llena de polvo, olor a óxido y el cansancio agotador de la vejez. A las 6 de la mañana, cuando la niebla aún cubría las carreteras de las afueras de Madrid, yo ya estaba en el almacén. El antiguo despacho de Carlos, que fue el corazón de la empresa, parecía un campo de batalla. Mateo lo usaba más para fiestas que para trabajar. Había botellas vacías bajo la mesa, contratos importantes mezclados con revistas de coches, y en la mesa de roble, donde Carlos firmaba los pedidos que nos daban de comer, había quemaduras de cigarrillos. Pasé una semana entera solo limpiando y clasificando papeles. Ricardo, el viejo encargado, me miraba con pena. Jefa, ¿quiere contratar a alguien? Usted ya tiene una edad, esto. Negué con la cabeza, frotando una mancha en la ventana con los guantes de goma puestos. Necesitaba hacerlo yo misma. Cada mancha que limpiaba, sentía que limpiaba el honor de mi marido, poco a poco. Pero limpiar el despacho fue lo fácil. Lo difícil fue enfrentar la ruina comercial que dejó Mateo. Con la ayuda de Verónica, que se ofreció a volver como mi asistente,
descubrimos un agujero financiero gigante. Mateo no solo sacaba efectivo, firmó contratos para importar cerámica de mala calidad a precios desorbitados de una empresa fantasma en Barcelona, propiedad del hermano de su amante Andrea. El almacén estaba lleno de material invendible, mientras que la deuda con el proveedor de cemento de confianza llevaba 3 meses vencida. Amenazan con cortar el suministro la semana que viene si no pagamos 30.000 euros, informó Verónica preocupada, revisando facturas rojas. Respiré hondo y me puse las gafas de cerca. Llama al señor Rodríguez, de la fábrica de cemento. Dile que la mujer de Carlos quiere verle en persona. Nada de teléfonos. La reunión con Rodríguez fue la primera prueba de fuego. Era un comerciante astuto. Respetaba mucho a Carlos, pero despreciaba a las mujeres. Doña Elena, dijo echando humo de su puro al aire, siento mucho lo de su familia, las noticias vuelan, pero el negocio es el negocio. Su hijo ha destrozado la reputación de este nombre. La reputación de este nombre la construyó mi marido en 30 años y mi hijo solo la ha dañado en 2. Le miré a los ojos sin pestañear. Señor Rodríguez, ¿recuerda en 2008 con la crisis quién fue el único que siguió comprándole y pagando al contado para que su fábrica no cerrara? Fue Carlos, y yo fui quien firmó ese cheque con él. Rodríguez se detuvo. El silencio fue tenso. Finalmente, apagó el puro. Está bien, le doy 45 días más, pero con intereses de mercado. Gracias. Recibirá capital e intereses. Me levanté y le estreché la mano. Mi mano callosa, pero firme. Salí de esa oficina con dolor de espalda, pero con el alma un poco más ligera. Sabía que aún podía pelear. Mientras yo luchaba con los números, Mateo luchaba con las 4 paredes del calabozo. El abogado Martínez me aconsejó no visitarlo enseguida. Deja que la soledad haga su trabajo, dijo. Pero al 10º día decidí ir. No para pagar la fianza, sino para ver la realidad. La sala de visitas, separada por un cristal grueso, olía a desinfectante frío. Cuando Mateo salió, casi no reconocí a mi hijo. En 10 días había adelgazado muchísimo. Tenía ojeras profundas y barba descuidada. Ya no tenía la arrogancia del niño rico del Porsche. Se sentó, bajó la cabeza y entrelazó las manos temblorosas. Mamá. Su voz sonaba ronca por el teléfono. Paga la fianza, sácame de aquí. No aguanto más. Los compañeros de celda son horribles. Estás en el lugar más seguro para ti ahora mismo, Mateo. Respondí con voz tranquila, pero con las entrañas retorciéndose. Ahí fuera, los mafiosos son mucho peores. Ya sé que me equivoqué, lo juro. Levantó la cabeza con la cara bañada en lágrimas. Voy a rehacer mi vida. Paga mis deudas, mamá, y volveré para ser encargado, mozo de almacén, lo que sea. No me dejes aquí. ¿Dónde está Andrea?, pregunté, cambiando de tema. Ese nombre hizo que Mateo se detuviera. Sonrió, una sonrisa amarga y dolorosa. Ella bloqueó el número del abogado el primer día que me detuvieron. Cuando supo que los bienes estaban congelados, desapareció. Incluso el Porsche le dio tiempo a ponerlo a su nombre y venderlo. Soy un idiota, ¿verdad, mamá? Sí, fuiste muy estúpido. No le consolé, solo confirmé la verdad. Pero el precio que pagas no es solo por ser estúpido, sino por ser cruel. Fuiste cruel con tu mujer y con tu madre. ¿Y tú también vas a ser cruel conmigo?, me miró con reproche. No soy cruel. Dejo que la ley te enseñe la lección que yo no supe enseñarte. Mateo, no voy a pagar la fianza. Tendrás que ir a juicio, y si el juez te condena a prisión, tendrás que aceptarlo. Así es como los hombres adultos asumen su responsabilidad. Mateo golpeó la mesa, gritando de impotencia, pero los guardias se acercaron de inmediato para sujetarlo. Colgué el auricular, vi cómo arrastraban a mi hijo con el corazón destrozado, pero no volví la cabeza. Al salir de la cárcel conduje hasta Getafe.
Aparqué lejos para observar el bajo que le dejé a Sofía. Quería ver cómo se las apañaba mi nuera princesa sin empleada del hogar. A través de la ventana sin cortinas, vi a Sofía porteando a Lucas contra su pecho, mientras con la otra mano removía torpemente una olla. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera y ropa ancha de estar por casa. El pequeño Lucas rompió a llorar. Sofía, nerviosa, tiró el cucharón al suelo, se agachó y se echó a llorar desconsolada tapándose la cara. Pero solo un minuto después, se secó las lágrimas, se levantó, meció al niño para calmarlo y siguió cocinando. Isabela no estaba allí. No había quejas, solo una madre joven aprendiendo a sobrevivir. Mi teléfono vibró. Un mensaje del banco. Sofía me había transferido 200 euros del dinero que le envié para gastos, acompañado de un mensaje corto. Vendí algunos bolsos viejos por internet. Te devuelvo parte del dinero de los pañales. Gracias, mamá. Sonreí. Mi primera sonrisa real en semanas. Quizás, entre las cenizas de esta tragedia, empezaba a brotar un poco de esperanza. Sofía estaba madurando. Era doloroso, pero necesario. Pero la vida nunca te deja tranquila mucho tiempo. Nada más llegar a casa, cuando iba a meterme en un baño caliente para aliviar mi dolor de espalda, sonó el timbre. Esta vez no era Isabela, sino un desconocido con traje negro y maletín de cuero. ¿Señora Elena Rodríguez?, preguntó con una sonrisa fría y protocolaria. Sí, soy yo. Soy el representante legal del grupo financiero Confianza. Su hijo, Mateo, firmó un contrato de préstamo hipotecario especial con nosotros hace 3 meses. Este préstamo no se basa en bienes actuales, sino en derechos de herencia futura. Y según el contrato, si él no puede pagar, el derecho de cobro pasa al propietario del patrimonio original. Sacó un papel con la firma de Mateo. Temblorosa, pero claramente suya. Me quedé helada. Resulta que Mateo no solo hipotecó su presente, también vendió su futuro, vendió mi muerte antes de que yo cerrara los ojos. La deuda ascendía a 500.000 euros. Tiene 30 días para pagar, señora, dijo el hombre, poniéndome el papel de la deuda en la mano. Si no, demandaremos para forzar la liquidación de bienes, incluso estando usted viva. Tenemos abogados muy buenos, ya sabe. La puerta se cerró. Me quedé sola en el pasillo, con el papel de la deuda pesando como una losa. La pesadilla no había terminado. Solo acababa de empezar un nuevo capítulo, más cruel y retorcido. Mateo, incluso desde la cárcel, seguía asestando golpes mortales a mi vida. Miré la foto de Carlos, con las lágrimas brotando de rabia. Cariño, ¿qué hago? Puedo luchar contra el mundo, pero luchar contra las puñaladas que dejó nuestro hijo, estoy muy cansada. Pero no podía derrumbarme, no ahora. Doblé el papel y lo metí en el bolsillo. Mañana volvería a ver a Martínez. Si querían guerra, esta mujer de 60 años les iba a enseñar lo temible que puede ser una madre que no tiene nada que perder. 500.000 euros. Esa cifra bailó en mi cabeza toda la noche como una sentencia de muerte. No era solo dinero, era sangre y sudor de 30 años de trabajo con mi marido, y ahora era el precio de la estupidez suprema de Mateo. A la mañana siguiente, llevé el papel al despacho de Martínez con ojeras y el corazón pesado. Martínez se puso una lupa para leer la letra pequeña del reverso del contrato. Estuvo en silencio un buen rato, con el tic-tac del reloj de péndulo golpeando seco en la habitación. Esto es un contrato buitre, Elena, dijo Martínez quitándose las gafas y frotándose las sienes. En España, hipotecar la herencia futura es una zona gris legal muy arriesgada. Le tendieron una trampa a Mateo. El interés nominal es solo del 10%, pero las penalizaciones por demora y gestión de riesgo suben al 200%. Básicamente, sabían que Mateo no podría pagar. Su objetivo desde el principio no eran los intereses, sino quedarse con tu patrimonio. Entonces, ¿qué hago? ¿Vendo las tiendas para pagar su deuda?, pregunté con voz temblorosa.
No. Martínez golpeó la mesa. Si pagas, lo pierdes todo. Tenemos que demostrar que este contrato es nulo. Necesitas encontrar pruebas de que Mateo fue engañado o coaccionado al firmar, o demostrar que esta financiera opera ilegalmente. Pero eso lleva tiempo y necesita suerte. Al salir del despacho, no fui a casa, sino directa a Getafe. La única que podía saber algo de los tratos sucios de Mateo era Sofía. Al fin y al cabo, vivió con él mientras caía en el abismo. El piso de Sofía estaba en el bajo de un edificio viejo. Cuando llegué, estaba tendiendo la ropa de Lucas en un balcón estrecho. La ropita estaba descolorida, ya no era de marca, pero estaba limpia y olía a sol. Ver eso me calmó un poco. Si estáis viendo esto y sentís empatía por el duro camino de estas mujeres para levantarse, tomad un segundo para darle a me gusta y compartir este video con vuestros amigos. ¿Quién sabe? Mi historia podría ser una advertencia o motivación para alguien estancado. Vuestro apoyo ayuda a difundir este mensaje. Sofía me preparó un zumo de naranja natural. Sus manos estaban más ásperas, las uñas cortas y sin pintar. ¿Sabes algo de una deuda de 500.000 euros? Pregunté directa. A Sofía casi se le cae el vaso. Se puso pálida. $500.000, mamá. Te juro que no sabía que era tanto. Solo recuerdo. Una vez, Andrea vino a casa cuando mi madre, Isabela, no estaba. Iba con un hombre de traje muy engominado. Se encerraron en el despacho de Mateo toda la tarde. Cuando se fueron, Mateo estaba eufórico. Dijo que iba a tener capital para expandir el negocio sin depender de ti. ¿Recuerdas el nombre de ese hombre? ¿O algún detalle? Sofía frunció el ceño pensando. No recuerdo el nombre, pero recuerdo que tenía un pequeño tatuaje de un escorpión en la muñeca derecha, justo donde lo tapa el puño de la camisa. Lo vi un segundo cuando le dio la mano a Mateo. Un tatuaje de escorpión. Un detalle pequeño pero valioso. En ese momento, unos golpes fuertes en la puerta hicieron llorar a Lucas del susto. ¡Sofía! ¡Abre la puerta! ¡Sé que estás ahí! La voz de Isabela sonó chillona y furiosa. Sofía me miró asustada. Le hice señas para que se calmara y señalé el dormitorio para que se llevara al niño. Pero Sofía negó con la cabeza. Respiró hondo, se levantó y fue a abrir. Yo me quedé quieta en el sofá, oculta tras la puerta de un armario, observando. Isabela entró como un huracán. Parecía aún más deteriorada que la última vez. Maldita cría. ¿Te escondes en este cuchitril para que tu madre tenga que buscarte por todas partes? ¿Sabes que los cobradores han ido a mi casa? Dame dinero. ¿Has vendido los bolsos? No. Dámelo para pagar los intereses o me matan. Se lanzó a quitarle el bolso a Sofía. Pero Sofía, la hija que siempre obedecía ciegamente, le apartó la mano de un golpe. No tengo dinero para ti, mamá, dijo Sofía, con voz temblorosa pero firme. El dinero de los bolsos fue para pañales, comida y pagar la luz. ¿Te atreves a contestarme? Te crié para que te casaras con un rico, y ahora que tu marido está en la cárcel, ¿te agarras a las faldas de esa vieja tacaña de Elena? Gritó Isabela, levantando la mano para abofetearla. ¡Alto ahí! Salí de mi escondite. Isabela se congeló con la mano en el aire. Al verme, su cara pasó de la ira al miedo y luego a una adulación descarada. ¡Ay! Elena, ¿tú también estás aquí? Yo solo estaba educando a mi hija, ya sabes. Es joven e inexperta. Ya es madre, Isabela. Me puse entre las dos. Y lo está haciendo 1000 veces mejor que tú. ¿Quieres dinero? Ve a trabajar y gánatelo. Deja de chupar la sangre a tus hijos. ¿Qué sabrá usted? Siseó Isabela con lágrimas de cocodrilo. Debo 5.000 euros. Amenazan con cortarme un dedo. Usted es rica, préstemelos. Prometo devolverlos. Sofía habló de repente. Vete, mamá. Ambas nos giramos. Sofía estaba erguida, con los ojos rojos pero una mirada extrañamente firme. Vete y no vuelvas nunca a pedir dinero.
Perdí a mi marido por hacerte caso. Casi me pierdo a mí misma por la vanidad que me enseñaste. Ahora solo tengo a Lucas, y no dejaré que crezca viendo a su abuela así. Si vuelves a molestar, llamaré a la policía y pediré una orden de alejamiento. Isabela se quedó de piedra. No daba crédito. Su hija sumisa había muerto, reemplazada por una mujer que había sufrido lo suficiente para saber defenderse. Me miró a Sofía, masculló unos insultos y se fue dando un portazo. Cuando la puerta se cerró, Sofía se derrumbó en el suelo llorando. Me acerqué y la abracé por los hombros. Fue el primer abrazo real entre suegra y nuera después de tanta tormenta. Sin palabras, entendimos que estábamos en el mismo barco, luchando contra las olas de la vida. Al salir de casa de Sofía, llamé a Verónica. Investiga a un hombre con un tatuaje de escorpión en la muñeca derecha, sector financiero ilegal, relacionado con Andrea. 2 horas después, Verónica llamó entusiasmada. Señora Elena, bingo. El tipo se llama Raúl, primo lejano de Andrea. Y lo más importante, es el director fantasma de la empresa de cerámica barata a la que Mateo compraba. También figura como representante del fondo buitre Confianza. Es un círculo cerrado. Engañaron a Mateo para comprar mercancía falsa y generar deuda, y luego le tentaron con préstamos abusivos para pagar esa mercancía. Todo estaba claro. Mateo no solo era un traidor, era un cordero devorado por lobos. Andrea no le amaba, era el cebo. Raúl era el verdugo, y Mateo, por codicia y lujuria, metió la cabeza en la guillotina. Cogí el informe que Verónica me envió y conduje a la comisaría. No para ver a Mateo, sino al inspector del caso. Inspector, puse el informe sobre la mesa. Quiero denunciar una red de estafa organizada. Y mi hijo, aunque culpable en este caso concreto, también es una víctima. El inspector hojeó el archivo, levantando una ceja sorprendido. ¿Ha investigado usted todo esto sola? Cuando una madre protege a su familia, es mejor detective que el FBI. FBI, señor. Pero lo más inesperado ocurrió al salir de la comisaría. Mi teléfono sonó. Hospital Municipal. ¿Es familiar del señor Mateo Rodríguez? Sí, soy su madre. ¿Qué pasa? El corazón me dio un vuelco. El señor Mateo acaba de ser trasladado de urgencia desde el calabozo. Un compañero de celda le ha dado una paliza y tiene un traumatismo craneal severo. Está en coma. Es muy grave. Tiene que venir ya. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo. La pantalla se hizo añicos. El mundo a mí, alrededor dio vueltas. Quise darle una lección a mi hijo, pero nunca quise que el precio fuera su vida. Corrí al coche y pisé el acelerador a fondo. En mi cabeza solo resonaba la risa de Mateo de niño, llamándome mamá cuando se caía de la bici. La guerra por el patrimonio perdió sentido ante la frontera de la vida y la muerte. Había vencido a los estafadores, pero iba a perder la batalla por la vida de mi hijo. Y si no despertaba nunca, mi severidad se convertiría en un remordimiento eterno. El destino sabe burlarse de nosotros cuando creemos tener la victoria en la mano. El olor a antiséptico del hospital es lo más obsesionante del mundo. Es frío, insensible y huele a muerte. Me senté en la silla de plástico duro fuera de la UCI, con las manos tan apretadas que los nudillos estaban blancos. Tras el cristal, Mateo yacía inmóvil. Tenía la cabeza vendada, la cara hinchada y morada, y cables conectándolo a máquinas que pitaban con una regularidad aterradora. El médico dijo que el golpe causó un hematoma cerebral. Lo operaron, pero no sabían si despertaría o qué secuelas tendría. Las próximas 24 horas son decisivas, dijo el viejo doctor antes de irse, dejándome sola con el miedo más primario de una madre, perder a un hijo. Sofía llegó por la tarde con Lucas. No lloró a gritos como temía. Se sentó en silencio a mi lado y tomó mi mano fría. Por primera vez, la mano de mi nuera me daba calor y no distancia. «Se pondrá bien, mamá», susurró Sofía. «Es muy cabezota». No respondí.
Solo asentí. El silencio ya no era un muro, sino una forma de compartir la carga. Dos mujeres que estuvieron en bandos opuestos, ahora sentadas en el mismo banco, esperando el juicio del destino sobre el hombre de sus vidas. Esa noche, el inspector del caso pasó por el hospital. Traía noticias que deberían haberme alegrado, pero solo sentí un alivio borroso. Hemos detenido a Raúl y Andrea en el aeropuerto de Barajas, señora Elena. Intentaban huir a Marruecos con pasaportes falsos. Llevaban documentación de los préstamos falsos. El inspector me dio un papel. La declaración de Andrea confirma que engañaron a Mateo para firmar borracho. Con esto y su informe, el abogado Martínez cree que el juez anulará el contrato de 500.000 euros. No perderá su casa ni la herencia. Sostuve el papel, viendo las letras bailar. Se hizo justicia. El patrimonio de Carlos estaba a salvo. Los estafadores cayeron. Gané en el tablero legal y económico. Pero al mirar tras el cristal y ver el pecho de mi hijo moverse débilmente por el respirador, me pregunté si el precio de la victoria era demasiado alto. La tercera noche, a las 2 de la madrugada, una enfermera corrió a la habitación. Me levanté de un salto, pegada al cristal. Sofía, que dormía en mi hombro, se despertó sobresaltada. Tras 15 minutos eternos, el médico salió quitándose la mascarilla. Sudaba, pero sus ojos ya no eran tan graves. Ha despertado, dijo. Buenos reflejos. Intenta hablar, pero está débil. Puede entrar, pero solo 5 minutos. Temblorosa, me puse la bata protectora y entré en esa habitación helada. Al llegar a Juan a la cama, Mateo abrió los ojos. Ya no había arrogancia, ni odio, ni ira. Me miró como un niño que acaba de tener una pesadilla horrible, lleno de miedo y culpa. Intentó mover los labios, pero el tubo se lo impedía. Una lágrima cayó por su sien mojando la venda. Se la sequé con mis dedos callosos, tocando la piel caliente de mi hijo. Estoy aquí. Susurré con un nudo en la garganta. Todo ha pasado. Los malos están detenidos. Estás a salvo. Mateo parpadeó y buscó mi mano débilmente. Me apretó. Un apretón que valía por 1000 disculpas que no podía pronunciar. En ese momento, desaparecieron las deudas, las traiciones y las guerras. Solo quedaba la vida frágil y el amor de madre, lo único que resistió al huracán. Sé que el camino es largo. Mateo tendrá que enfrentar a la ley, hacer rehabilitación y, lo más importante, aprender a ser una persona desde cero. Pero al menos está vivo para aprender. Y yo, Elena, la madre malvada que metió a su hijo en la cárcel para salvarlo, seré quien le guíe en sus primeros pasos de redención. Pero esta vez no le guiaré con dinero, sino con amor severo. Han pasado 6 meses desde esa noche. Si hoy pasáis por el almacén de materiales en las afueras de Madrid, no veréis al director chulo del Porsche. Veréis a un hombre delgado, que cojea un poco, con uniforme de obrero sucio, contando sacos de cemento bajo el sol. Mateo empieza desde números rojos. Tiene 2 años de libertad condicional y trabajos comunitarios. De día, carga pesos en mi almacén por el sueldo mínimo para pagar su deuda de honor con la familia. Y de noche, vuelve a un estudio alquilado donde cocina y lava su ropa. No hay lujos, pero en sus ojos veo una paz que nunca tuvo. La paz de un hombre que vive de su propio sudor, sin mentir ni agachar la cabeza ante nadie. Sofía también ha madurado increíblemente. Trabaja de recepcionista en un hotel pequeño. Aún no ha vuelto a vivir con Mateo. Necesito ver un cambio real, no promesas, le dijo a su marido. Y yo la apoyo. Esos 2 chicos perdidos están aprendiendo a quererse de nuevo, despacio pero seguro, basándose en el respeto y no en la dependencia. Esta tarde, miré desde la oficina al almacén. Mateo se secaba el sudor, riendo con el viejo Ricardo. Levantó la vista, me vio y saludó con la mano. Sonreí y toqué el anillo de Carlos. No lo enterré como pensé, porque me di cuenta de que Carlos nunca se fue.
Vive en mi fortaleza, en el arrepentimiento de Mateo y en la risa de Lucas cuando viene los fines de semana. Pensé que lo perdía todo, hijo, dinero, fe. Pero resulta que tuve que dejar que todo se derrumbara para construir unos cimientos más fuertes. El amor verdadero no es proteger a los hijos de la tormenta, sino darles alas fuertes para que la crucen ellos mismos, aunque a veces la madre tenga que ser la mala para empujarlos fuera del nido. Mi viaje, el de Elena, termina aquí por ahora, pero el vuestro continúa. Gracias por acompañarme en esta historia de lágrimas y despertar. Vuestro apoyo y comentarios son mi motor para contar estas verdades crudas pero humanas. Si esta historia os ha dado una lección o un momento de reflexión sobre la familia y la vida, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita ahora. No os perdáis los próximos videos, donde desgranaremos otras historias reales, más duras y profundas. Gracias y hasta la próxima, almas gemelas.